Bien, hermano, que el Señor le bendiga a todos el deseo de mi corazón. Bien, yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 50, versos 10 y 11. Libro de Isaías, capítulo 50, versos del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os ardéis de tea. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Bien, esta palabra, como bien hemos visto, fue escrita por el profeta Isaías 600, 700 años antes de Cristo. Y aquí utiliza una ilustración que después la vamos a ver en el Nuevo Testamento, referente a la luz. Y cómo se refiere en el primer versículo que leímos, en el 10, que aquellos que carecen de luz, que hablan en tiniebla, tienen un llamado de parte del Señor, tienen un llamado de parte de su Dios, para que tengan la luz y se les ilumine su vida. Sin embargo, el otro versículo es todo lo contrario. Aquellos que tienen su propia luz, aquellos que andan a la luz o al fuego propio, entonces yacerán, dice la Biblia, o como dice esta versión, morirán en su dolor. La palabra del Señor nos quiere decir en este pasaje tan antiguo que la tea es una astilla o palo de madera impregnado en resina y que encendido sirven para alumbrar y prender fuego. Es decir, es una madera que tiene esa resina cubierta a toda la superficie y que esa madera tiene propiedades de combustión. Cuando se le enciende el fuego, enciende fácil, y que después se puede utilizar para llevar la llama para una hoguera, un horno, lo que sea, pero que servía en aquel tiempo para iluminar, porque no existían los recursos modernos que tenemos hoy. Pero lo importante era que la tea era un esfuerzo humano, era una invención humana para que los hombres en medio de las tinieblas pudieran ver. Sin embargo, habían otras personas que andaban en tinieblas. En el plano espiritual podemos entenderlo muy similar, ¿no? Porque la luz es, según la física, la luz es la ausencia de la oscuridad. Y dicen los científicos que la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y aunque en aquellos tiempos no habían estos conceptos de la física, sí Jesús y los escritores del Antiguo Testamento hablaban de la luz como la obra creadora de Dios o el mensaje de Dios a la humanidad, para traer esa ilustración espiritual. Sabemos que en Génesis la Biblia dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y sabemos que en ese primer capítulo no se habla de la luz del sol ni de las estrellas, porque no habían sido creadas, sino que cuando llega la luz de la obra creadora de Dios en medio de las tinieblas. Cuando una persona, cuando vivimos en nuestro pasado, o cuando hay una persona que no tiene a Cristo, vive en tinieblas, vive en desolación, vive en desorientación. Por eso es que decimos que la palabra es la brújula del navegante, es el mapa del caminante, es una ilustración igual, es el agua para el sediento. Pero este pasaje está hablando de aquellas personas que están en tinieblas y que no conocen a Dios. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para traer la luz, yo soy la luz del mundo. El problema no está ahí, en que una persona vive en tinieblas o vive sin luz. El problema es cuando el hombre ha producido su propia luz.
cuando tiene su propia tea, cuando tiene su propio mechero, su propia bombilla o su propia linterna. Esas son las personas que nosotros le hablamos el Evangelio, le hablamos de Jesús. Dice, yo no necesito a Jesús. En los años 50, Billy Graham fue a predicarle a Marilyn Monroe, y ella le dijo, yo no necesito a ese Jesús que tú predicas. Bueno, lamentablemente semanas después apareció suicidada, apareció muerta en su habitación. Lo importante es que el pecado, dice la Biblia aquí en el versículo 11, de mi mano vendrá esto, dice el Señor, de mi mano vendrá. Serán muertos o serán con dolor llevados a la sepultura, es decir, sin esperanza de Dios, sin esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque Él mismo buscó sus propios conceptos. El hombre buscó su propia ideología, buscó su propio pensamiento. El problema del mundo no es que vive en pecado, el problema del mundo es que dice que el pecado está bien, que es la libertad del hombre, que es la felicidad del hombre, que el hombre no necesita las religiones, tiene muchos estatutos, muchos esquemas, la religión frena el desarrollo del hombre, la libertad de expresión, frena los derechos humanos, y entonces no existe la felicidad. La religión ataca el porvenir. Ese es el concepto filosófico y humanista que le dan a la religión y al cristianismo. Sin embargo, la palabra se mantiene firme, se mantiene para siempre. La palabra persevera con la verdad. El versículo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 39, Jesús reafirma estas palabras de otra manera. Y mira qué interesante, dice, para juicio he venido yo a este mundo. Miren, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Es decir, Jesús utiliza ahora otra ilustración en el pasaje que está en el capítulo 9, cuando Él le da la vista a aquel ciego, y empiezan a entrevistar al ciego, y el ciego le dijo, yo no sé quién me sanó, yo sé que vino uno y me dijo que quería ver, y yo le dije que sí, y yo recuperé la vista. Le digo, pero ¿quién te lo dijo? Pero tú eras ciego de nacimiento. Y yo, claro que lo soy. ¿O es acaso que ustedes quieren conocerle o quieren que Él le recupere la vista? Cuando esas personas o esos fariseos encontraron a Jesús, Jesús le habló y le dijo este pasaje. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, para el que está perdido y desorientado, para el que vive en el mundo sin Cristo y viva en tiniebla, yo he venido a darle la luz. ¿Por qué? Porque no solo es que la persona esté en tiniebla y que esté hambrienta o sedienta de Jesús, sino que reconozca que necesita de Jesús. Sin embargo, dice el Señor, ¿no?, en el lenguaje más práctico, sin embargo, aquellos que creen que ven, o que ven porque creen que son sabios, entonces serán cegados. Cuando vino Jesús a este mundo, trajo una confusión tan grande en las personas y una perturbación tan grande en el mundo, que dividió el mundo en dos partes. No solo en dos eras, sino que la dividió en dos maneras de pensar. A partir de ahí, las corrientes fueron en la tendencia del cristianismo o la corriente del ateísmo. Porque antiguamente casi todo el mundo eran creyentes. Los filósofos griegos, Platón y Aristóteles y Sócrates, en ningún momento negaron la existencia de Dios. Era imposible. Es que no cabía en la mente de un hombre de pensamiento, que tuviese sentido común, que pensara que este mundo evolucionó de la nada y que se creó de la nada organizadamente. Eso no podía ser ni en los caldeos, ni en los egipcios, ni en los griegos. Sabemos que eran paganos, se imaginaban que había un Dios en la luna, el otro en el cielo, el Dios de Agón, y ahí Satanás se metía en ese paganismo. Lógico está, Dios no se lo había revelado. Recuerden que Dios nada más se le reveló a un hombre, a Abraham, ¿verdad? Lo sacó de ese mundo. Abraham era pagano, era de Ur de los Caldeos. Ellos adoraban las estrellas, los astros. Ellos reconocían que lo que había allá en los cielos eran deidades. Y Dios le utiliza la ilustración. Tú ves esa estrella que tú ves, así será tu descendencia, para que nunca se te olviden las estrellas. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y Dios saca a Abraham de su mundo de tiniebla
de su ceguera espiritual a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y ustedes creen que Abraham creyó que esa tierra espiritual se refería al Canaán o a la tierra de Palestina? Abraham creyó en una patria celestial, en el más allá, dice el libro de Gálatas. Es decir, la luz llegó a su vida. La luz es aquello que viene, para los físicos son fotones o son rayos electromagnéticos, cualquier cosa que sea, lo que entre por aquí, pero que disipa las tinieblas. Donde quiera que llega la luz, disipa las tinieblas. No puede existir luz y tiniebla a la vez. En una persona que viva perdida en el pecado, que vive la perturbación y la angustia de este mundo, con el estrés, el ateísmo y las corrientes materialistas que te obligan y que te hacen esclavo de este mundo, cuando llega la luz no puede quedar tiniebla. ¿Ustedes saben cómo se va la luz? Cierren todas las ventanas y por donde entra la luz y apaguen toda la luz para que vean cómo llegan las tinieblas. Ciérrenle la puerta a Jesús, ciérrenle la puerta a esta palabra, ciérrele la puerta al razonamiento y al sentido común y verás cómo Dios desaparece. Esas son las mayores tinieblas que hay en este mundo. Ni René Descartes, ni Leibniz, ni Hegel, ni todos esos filósofos del pasado fueron ateos. En estos días estaba yo en mi trabajo predicándole a la jefa mía, ¿no? Lo que yo formo, que ellos se pone bueno allí, porque son como 8, todos son ateos, no, lo siguiente. Y entonces dice: pero es que a mí no me entra en la cabeza ni puedo imaginarme que existe un Dios y que creó todas las cosas y que la salvación y la religión. Y yo le dije: mira, no puede ser tan estúpido, no puede ser tan tonto la creencia de que existe un Dios y que Dios es real. Porque si eso fuera así, entonces ¿cuántos hombres del pasado, hombres de ciencia, inclusive Albert Einstein, que no fue cristiano, no negó la existencia de Dios, sino que la aceptó y la reafirmó? Y empecé a decirle, no, me dice, en eso me has ganado. Entonces, no, que tú no me vas a cambiar la manera de pensar. Yo, no, yo no te digo que te voy a cambiar la manera de pensar. Yo lo que quiero es que tú le des una oportunidad a que existe otra manera de pensar. Nada más. ¿Y qué estoy tratando de hacerle yo a esa persona? Que abra la puerta para que entre la luz. Que abra la puerta. Que le dé una oportunidad. Sí, mira, llegamos aquí a las 12 de la noche, cerramos esta habitación, apagamos todas las luces, aquí hay densas tinieblas, no entra ni un fotón, nada, no hay nada de luz. Usted coge una cerilla o un fósforo y lo enciende. Por muy pequeño que sea, no queda tiniebla en este lugar. Puedes hasta subir las escaleras con una pequeña luz. Pero ¿cómo es posible? Pero que desaparece en la luz. Desaparece ante la luz las tinieblas. Con una pequeña ventanita que tú le abras así a la palabra y al Evangelio de Dios, créame que las tinieblas se van a ir. Pero ¿cómo es posible? ¿Saben cuál es la mayor derrota de Satanás? Que Satanás prepara a una persona toda la vida desde que nace. Le pone la pudrición en la televisión, en las escuelas le enseñan ateísmo, el comportamiento social es incorrecto, es inmoral. Y Satanás prepara una sociedad completa para introducir la vida de una persona que Dios la trajo a este mundo y desperdiciarla en ese mundo, corromperla en ese mundo y separarla de Dios. ¿Y tú sabes cómo Satanás se destruye? Con solo hablarle de Jesús a esa persona. Con toda la obra que hizo el diablo, aunque tenga 60 o 70 años, y todo el mal que tú has hecho bajo la garra del maligno, Dios en Cristo Jesús lo destruye en un segundo. Pero en un segundo no, en milésimas y milésimas de segundo. ¿Quiere que se lo compruebe? Yo se los voy a probar. Miren, la luz en las tinieblas corre a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que si yo enciendo una linterna que tuviera una potencia de luz, le da 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo. ¿Y a qué velocidad se va la tiniebla? A la misma velocidad que llega la luz. Satanás sale echando, para decirlo así, no sé si aquí en España se dice expresión, sale tumbando de la vida de una persona cuando Jesús llega. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia. Tú tienes tu propia luz, pues morirás en tu luz. Tú andas en tiniebla y quieres buscar la luz de Cristo, pues tendrás la luz de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La pregunta es, ¿con qué tú te alumbras?
¿Con la luz de Cristo o con una tea? Una tea es escasa, porque no puede estar bajo la lluvia. Si hay un viento, se apaga. Y llega un momento en que esa astilla de madera se apaga. Es decir, es carente, insuficiente. No puedes andar en todos los momentos de la vida, en todas las situaciones, con tu propia luz. Con la luz que te han enseñado en la escuela, con lo que has aprendido en el mundo, con lo que te han hecho ver que hay luz para tu vida. No hay luz y lo que hay es tinieblas. Dice la Biblia en el versículo 11 al final: de mi mano vendrá esto. El juicio de Dios. Nosotros no estamos aquí para predicar condenación. No, yo estoy aquí para predicar la palabra. Yo he venido a este mundo a traer justicia. Para los que crean que están viendo se van a quedar ciegos. Yo le explico a esos jóvenes, que hay como 4 o 5, son jóvenes de 22, 23 años, que están haciendo las prácticas. Yo le digo, ¿tú sabes lo peor que yo he hecho con ustedes? Díceme, ¿qué cosa es? Que yo le he hablado la palabra. Y ellos me dicen, ¿pero cómo que es lo peor? Si eso es lo mejor. No, porque ya no tienen culpa. Ya no tienen excusa de la culpa. Ya conocen. Ustedes, la sentencia que yo les traigo a ustedes, y que le he hablado de Jesús, ustedes ya no lo aceptan. Ahí comenzó su pecado. Ahí le puso el sello al alta tuya cuando llegas a la presencia del Señor. Ese es el sello. Yo he venido a traerle el sello y le he revelado que ustedes son ateos, que rechazan a Jesús. Aunque hubiesen andado toda la vida en tiniebla y obrando en tiniebla, no hay problema. El problema está cuando tú rechaces la luz de Cristo y quieres seguir con tu propia tea. Débil y carente. Por eso es que la palabra es luz en medio de las tinieblas. Pero cada cual tiene su propia luz porque te lo han sembrado en la sociedad. Te lo ha enseñado en un país que naciste ateo, como en mi país, que te enseña en las escuelas que no existe Dios y que el único Dios es Fidel Castro. O que te enseñan en otro país que existe un ídolo o que hay que adorar a un santo. O que hay que ir de vez en cuando a un lugar o a un templo a adorar a un Dios, o soy supersticioso, creo en las supersticiones, y creo en la suerte, y creo que los astros, y creo en el horóscopo, y en la mujer que tira las cartas, y en la bola de cristal, y creo en la ciencia, y creo en cualquier cosa que no sea Jesús. Un día, al final de los tiempos, vendrá la luz verdadera y quitará de las tinieblas, porque Jesús va a resplandecer en todas las vidas de este mundo. Y los que andaron a la luz de Cristo han tenido la victoria y la justicia. Pero los que han andado en tinieblas, juicio y condenación vendrán sobre ellos. Dice la Biblia que aquel ciego, digo, yo no sé. Es decir, él no me hable de quién me ha sanado. Yo era ciego. Lo único que sé, que el hombre que le llaman Jesús me sanó y me curó. Yo era ciego, mas ahora veo. ¿Verdad? A mí no me interesa mi vida pasada. Que a ti no te importe la vida pasada, el diablo te va a traer recuerdos de tu vida pasada y de tus tinieblas. Y dice, yo no sé, no me hables de eso, diablo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Lo único que yo sé es que yo andaba en tinieblas, yo era ciego y ahora no veo. A veces uno se esfuerza con nuestra familia y con nuestras amistades y tratamos de explicarle metodológicamente y pedagógicamente bien para que entiendan el evangelio de salvación. Para que ellos entiendan que este mundo le ha cegado el pensamiento. Y Dios se le explica y ellos cuando terminan de explicarle muy bien dicen, no es que yo no creo. Por mucho que nos esforcemos, no es por fuerza humana, sino es por la revelación de Dios. Si Dios no le quita el velo, si Dios no nos hubiese quitado el velo a nosotros un día, nosotros estuviéramos en ese mundo lleno de tinieblas, con nuestra propia tea. Yo vivo en mi vida, como yo di en la clase aquí, que expliqué, estoy sentado en mi vida. ¿Y quién está sentado en la silla de mi corazón? En el trono de mi corazón, ¿quién está sentado? ¿Está sentado Cristo? Pues tiene la luz de Cristo. ¿Quién está sentado? ¿Estás sentado tú? ¿Tu vida gira alrededor tuyo? Todos tus propósitos, tanto del reino de los cielos, de la Biblia, giran alrededor de ti. Como le decía a los chicos por la mañana, le decía, conocí a un hombre y le hablé del evangelio que trabajaba conmigo y dice, no, pero yo sí creo en el Señor. Dice, qué bien. Yo sí creo en el Señor. Todos los días le pido por mi trabajo, por mi familia, por salud y prosperidad. Y es que está girando todo en torno a ti. Tú crees en el Señor, pero te estás alumbrando con tu propia luz. Tienes tu propia luz.
Y nuestra luz es insuficiente porque la tea es muy débil. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, ya no nos regimos por nuestro propio canon, por nuestra propia legislación. No nos regimos por nuestros estatutos, porque nuestros estatutos son corruptos. Me preguntaban las chicas, son como 4 o 5 que se me acercaron ayer o el viernes, no se me olvida. Me dijo, Andrés, nosotros somos malas. No, ustedes son buenas. Ustedes son chicas que son jóvenes, trabajadoras, llegan aquí a las 9, salen ayer, terminamos tartísimo en la noche, trabajando, y estamos cerrando las operaciones contables de las empresas, y ustedes ni llegan alcohólicas, ni fuman. Ustedes son chicas buenas, para mí. El problema es que si es para mí, claro, ¿cuántas chicas hay que están perdidas en el mundo ahora, en alcohol, han dejado a sus padres, ustedes han estudiado y están aquí trabajando, y yo lo veo que hay claridad? Había un vaso ahí de agua, que había una botella de agua, y le dije, esa agua está limpia, para ti. Vamos a ponerle un microscópico para que vean la cantidad de bacterias, microorganismos y de parásitos que hay adentro. Y así es Dios. La luz de Dios es tan poderosa, es tan fuerte, tiene el espectro de la luz de Dios, es muy intenso. Y entonces registra, dice la palabra, que registra el alma, los tuétanos, el corazón, la piel y los huesos en lo profundo de tu ser. Porque puedes mirar mejor. ¿Verdad? El mundo microscópico no podemos ver la cantidad de bacterias que hay aquí. Me dijo, esto es sorprendente, ¿no? Me dijo un amigo mío que era estomatólogo. Me dijo, hay más bacterias en la boca de una persona que en la de esa de una mujer. Me dijo, ¿cómo es eso? Sí, la cantidad de bacterias que hay en la boca, la cantidad de bacterias que hay en este micrófono es horrible, pero yo no lo veo. Es que no puedo verlo aunque me ponga lente. Tengo que equiparme con tecnología moderna y con microscópicos electrónicos para ver la cantidad de microorganismos y de bacterias que hay ahí que infectan a cualquiera que se le pegue. Imagínense nosotros delante de Dios, que tiene una santidad infinita. Dios es justo infinitamente. Dios es luz infinita, es una luz muy intensa, donde no hay tiniebla en tu vida que quede registrada. Nadie se puede esconder de Dios. Y eso es lo bueno que tiene Dios, que cuando llegamos a su vida, Dios, Señor, descubre todas las tinieblas de mi vida que yo no puedo ver. Y entonces cuando entendemos a Dios, cuando andamos en la luz de Dios, podemos conocerlo. ¿Qué es bueno? Pregúntale a una persona del mundo qué cosa es lo bueno que puede tomar. Y le piden al revés. Tomamos le dice bueno. Bueno. Es como andar en un callejón oscuro, en una cueva oscura. No sabe ni por dónde va, ni las manos te puede ver. Dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, le dijo, en el sermón del monte, le dijo a aquellos que le escuchaban, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora resulta ser que esa luz, que es Jesús, que no hay duda, esa luz viene en nosotros. De la única manera que el mundo o que las tinieblas del mundo puedan disiparse es que tú y yo llevemos la luz del Evangelio. De la única manera. En estos días estaba en el trabajo y llevaba a una compañera de trabajo y a un chico allí en Fuenlabrada, y llegó un momento que estaba la luz naranja y la luz naranja se puso roja y yo pasé. Y entonces ellos fueron 2 a 3 días después, fueron y me dijeron, Andrés, me dijeron que tú te llevas la luz roja, eso es pecado. Madre mía. Claro, imagínense imagínense eso nada más. Imagínense cuando nosotros andamos un poco desordenados, que andemos en desobediencia, que hablemos palabras incorrectas. Cada vez que hay una palabra allí, dice, y esa boca, cierra esa boca a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que es la luz. Tenemos que llevar la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué manera, dijo Jesús, pueden demostrar que Dios existe? Si yo no amo a los que están aquí, y cuando ellos me atacan y me dicen oprobio, y yo les respondo con oprobio, no pueden ver que Dios es real, porque Dios no se puede ver. Hola, bien. Ah, vale, no, es que estoy acostumbrado así. Entonces, ¿de qué manera el mundo puede entender que la luz ha llegado en sus tinieblas? De tu manera de vivir, en la obediencia, de la manera de servir al Señor,
de la manera de llevar el mensaje de salvación y ponerlo por práctica. Eso es lo que el libro de Isaías, 700 años poéticamente, habló para que las personas entendieran. Le decía a los chicos por la mañana que las cosas del reino de los cielos, el tema del reino de los cielos es un tema muy espiritual. Y Jesús hablaba de manera simbólica. Jesús hablaba de manera ilustrativa para tomar las representaciones prestadas de esas ideas reales y llevarlo a un mundo espiritual y poderlo entenderlo y poder comprender. Cuando Jesús hacía un milagro con el paralítico, con el que andaba cojo, con el leproso, estaba transmitiendo verdades espirituales. El que estaba lleno de llagas y el que estaba lleno de lepra y era rechazado por la ley de Moisés, que tenía que decir inmundo, inmundo, y separarse de la civilización y separarse de las personas, llegó Jesús y le limpió de la lepra. El que era ciego pudo ver. El que era sordo y no escuchaba pudo oír. Y el que estaba muerto fue resucitado. El que tenía hambre le dio pan. Y el que tenía sed le dio agua. Y el que estaba endemoniado le liberó de los demonios. ¿Qué es eso? La luz. No es otra cosa, es la luz que ha llegado. ¿Cuál es la lepra de tu vida? Jesús quita la lepra de tu vida. Pero no es la lepra que estaba en la piel de la epidermis como enfermedad, es la lepra del alma. Es la lepra de nuestros propios pensamientos, de la desobediencia, del yo que está viviendo en el corazón del hombre, que nuestra vida va en derrumbe. Esa es la lepra que Jesús quiere quitar. ¿Cuál es la ceguera que Jesús quiere quitar? Que le habló a aquel hombre, a aquellos fariseos. Es la ceguera de aquellos que no pueden ver la luz de Cristo, que tienen un velo como Moisés lo tenía y no pueden, cada vez que le habla una palabra ellos no entienden, ellos no entienden, ellos no pueden entender el lenguaje. Esa es la verdadera tiniebla. Si yo andaba en desobediencia, ha llegado la luz. Porque para mí, no, yo vivo bien, no, yo estoy bien así, yo no necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy feliz así. Él se ve que es feliz así. No, yo vivo a mi manera. No, mi esposo me dejó, pero no importa, yo creo a mi hija, yo la crío yo sola, yo no necesito esposo. No es lo que dice Dios. Hay un modelo que Dios ha establecido. No, yo no necesito un esposo para tener hijos, como también me dijeron en el trabajo, yo quiero tener un hijo para amarlo. ¿Acaso yo no puedo amarlo lo suficiente? No es el modelo que Dios estableció, pero yo no voy a hacerle daño, voy a amarla o amar al bebé, pero no es como Dios quiere. Andas en tu propia luz. No, yo me quiero casar cuando yo quiera o quiero juntarme con quien yo quiera. Yo no necesito casarme. Y porque después me tengo que divorciar. Pero es que no es el modelo que Dios ha establecido. Dios ha establecido un modelo para la familia, para el hogar y para la sociedad. Lo demás es invento y lo que es invento es tiniebla. ¿Verdad? Porque no hay otra forma que haya luz en este universo. Dice que el mundo estaba desordenado y vacío, estaba en el caos. El mundo estaba desordenado, las leyes de la gravitación no funcionaban, no había luz en el espacio, la materia y la energía estaban desorganizadas, el mundo estaba en un horrible caos, no había orden. Y Dios dijo, sea la luz, y puso las cosas en su lugar. Y cuando Dios pone las cosas en su lugar, va a ser una obra como la que hizo. Tu vida estaba desordenada, estaba en el caos, estaba desorientada. Dios ha llegado y va a construir en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el que comenzó en ti la buena obra, Él es fiel en terminarla. Dios terminará la obra siempre y cuando llegue su luz, no mi propia luz. Es la luz del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, el deseo de mi corazón, y que les guarde en esta semana y que podamos estar el domingo aquí para alabar su nombre.